¿Hacia dónde van la cultura y la civilización? Una iniciativa que organizamos con enorme ilusión en colaboración con El Confidencial. Hoy nos reunimos para hablar de un tema actual y apasionante, pero también lleno de interrogantes: la inteligencia artificial. Una tecnología que ya forma parte de nuestro día a día y que, al mismo tiempo, nos invita a pensar en el futuro que estamos construyendo. A lo largo de esta sesión trataremos de responder, al menos plantear, algunas preguntas esenciales. ¿Qué sabemos realmente de la inteligencia artificial? ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta qué punto puede condicionar, beneficiar o incluso perjudicar a nuestra civilización? ¿Es peligrosa en manos equivocadas? ¿Y estamos ante la última frontera del progreso o ante el comienzo de una nueva revolución todavía más ambiciosa? Para abordar estas cuestiones contamos con un panel de excepción. Nos acompañan Violeta Arnaiz, directora de Propiedad Intelectual, IA y Software en Pons IP, Julio Gonzalo, catedrático y director del Grupo de Investigación en Procesamiento de Lenguaje Natural y Recuperación de Información de la UNED, y Marta García Ayer, periodista y escritora. El debate estará, como siempre, moderado por Rubén Amón, cuya mirada crítica y aguda es ya una seña de identidad de este ciclo. Queremos también disculpar la ausencia de Luz Reyo, profesora de Machine Learning en EA University y fundadora de Change Dyslexia, quien no ha podido acompañarnos hoy por motivos personales. Y, por supuesto, agradecer sinceramente a todos ustedes su compañía esta tarde, así como a quienes nos siguen en directo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por ser parte de este espacio de debate, donde la cultura y el pensamiento crítico son los protagonistas. Cuando queráis. Buenas tardes, gracias por su presencia, por su fidelidad, por su lealtad. Queda poco y entiendo su incertidumbre, su congoja, yo las comparto. Queda cuestión de un mes. Queda un mes para la aparición de este libro. El motivo de convocarlo no es que yo sea el autor, ni siquiera que el maestro de la Puebla va a venir a ofrecerse después del duelo en que todos nos encontramos. En realidad, este ejercicio de vanidad, perdonadme, no forma siquiera de la promoción, porque todavía el libro no está a la venta, dentro de un mes, lo he dicho antes, pero sí porque cuando firmé el contrato había una cláusula que forma parte de las novedades de todos los contratos que ahora ensayistas, literatos o titiriteros, que es mi caso, suscribimos cuando se trata de relacionarnos con la inteligencia artificial. Y en mi contrato con Espasa Calpe pone 8º, obligaciones del autor, y precisa que el autor garantiza al editor la autoría y originalidad de la obra objeto de este contrato y que su creación no es resultado de la utilización de sistemas, herramientas o técnicas derivadas o vinculadas con la inteligencia artificial. Lo cual es una novedad para los que escribimos y por eso creo que Violeta asiente introduciendo un punto muy interesante del debate. Seguro que encontramos ángulos y perspectivas complementarias. Seguro que nos preocupa mucho la que tiene que ver con la creación, el ámbito donde los humanos nos sentimos más fuertes, ese ámbito de la cultura, de la estética, donde la especie ha demostrado su mayor originalidad, precisamente por todo lo inútil que contempla y implica el arte. Nos dedicamos al arte precisamente porque no vale para nada y en esa creatividad, en ese derroche está, creo, nuestra mejor expresión. Y en esa manifestación estética, artística y plástica está también el punto débil quizá de la inteligencia artificial, si es que lo tiene. Así que voy a cambiar la imagen para que no parezca esto un ejercicio de vanidad. No lo olviden, se puede... Y quizá esta nos acerca más al punto de conexión entre lo que somos y lo que podemos ser. Y creo que este es un buen enfoque para empezar, ¿no? Para empezar, ¿cuál es nuestro límite en el uso de la inteligencia artificial cuando nos dedicamos a crear?
y hasta qué punto se puede prescribir a un autor que no recurra a la inteligencia artificial de una manera tan abstracta, porque yo creo que, ya digo que es imposible reconstruir con inteligencia artificial a Morante de la Puebla y explicarle a ChatGPT-5 que es una giraldilla y una gaonera, pero entiendo que en otros ámbitos sí está bastante desarrollado y estimulado el punto de colisión de los derechos, de la creatividad. O sea, me parece que es el arranque que nos sugiere esta misma imagen y será la circunstancia de que Julio encima tiene un proyecto sobre la mesa que es la equivalencia del duelo de Kasparov y Deep Blue, y ha conseguido reunir a un autor que es Patricio Pront y a una inteligencia artificial que es Pront y contra Pront, en el punto de colisión justo, donde está la creación humana y donde la máquina se atreve a desafiarnos allí donde más nos puede doler. ¿Quieres que te cuente un poco Claro. el experimento? Sí, efectivamente hay una tradición en la inteligencia artificial de los duelos simbólicos, ¿no? Todo el mundo recuerda aquí, o ha oído hablar del duelo entre Kasparov y Deep Blue, en el que por primera vez una máquina fue capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez. Y lo mismo sucede con el Go, que es un juego todavía mucho más complicado que el ajedrez y que 10 años después, creo, en 2016, AlphaGo, un sistema de DeepMind, consiguió ganar a Lee Sedol, que era el campeón mundial de Go. Entonces, en esta tradición, como nosotros estamos viendo en nuestra experimentación, que cerebros artificiales minúsculos comparados con GPT-4 ya eran capaces de escribir historias que a los lectores en general les gustaban más que las escritas por humanos, decidimos que ya era el momento de dar ese salto y ir a hacer un duelo como esos duelos simbólicos de la historia, ¿no? Y conseguimos extrañamente convencer a un escritor que es Patricio Pront, que es un escritor de mucho prestigio, considerado de los 20 mejores de su generación en castellano, como novelista, y no sé cómo le conseguimos convencer de que participara. Y digo no sé cómo porque imaginaos un novelista jugándose su prestigio y encima siendo evaluado con números, o sea, sus historias siendo evaluadas en escalas numéricas de calidad y de creatividad. Yo creo que su idea, la de Patricio, era que era una forma de desenmascarar el mundo editorial. O sea, las máquinas escriben ya como los humanos porque los humanos ya solo escriben con fórmulas y es lo único que publican las editoriales, ¿no? El caso es que se animó. Hicimos un duelo en condiciones exactamente de igualdad, o sea, les contamos lo mismo a los dos contendientes. La única diferencia es que con uno nos tomamos un vermut y con el otro no. Y les pedimos que propusieran 30 títulos cada uno y que escribieran historias cortas para esos títulos y también para los de su adversario. Entonces, en contra de resultados que estábamos viendo en la literatura, cuando evaluamos esos textos con expertos, con críticos literarios, y aquí el tema de experto es muy relevante porque en todo lo que tiene que ver con el arte sabéis que hay dos formas de medir la calidad ortogonales, que es con la audiencia y con los expertos, que va cada una por su lado y cuando coinciden es como un milagro, ¿no? Si preguntas a la gente por la calle, Melendi es mejor que Mozart y bueno, pues vende más, está claro, ¿no? Pero en este caso queríamos la opinión de los expertos porque nuestros experimentos anteriores eran opiniones de lectores. Y el resultado es una pausa dramática porque estáis todos pendientes. Y bueno, Patricio Pront le pegó una paliza espectacular a GPT-4 en todas las dimensiones de calidad que investigamos, en la opinión de los críticos. Había algunas que, lo siento, pero soy informático, hablo de números, queda feo, pero había dimensiones en las que eran 400% mejor los textos de Patricio Pront que los de GPT-4. También tengo que decir que estos son promedios y cuando hablamos de promedios siempre estamos mintiendo de alguna manera, ¿no? Si miras a la distribución, hubo algunos casos excepcionales, pero hubo algunos casos en los que las cosas que escribía GPT-4 les gustaron a los críticos y les gustaron bastante. Así que digamos que no son máquinas que puedan acertar a escribir el Quijote como un mono tecleando al azar con la paciencia suficiente. La probabilidad de que escriban algo que incluso a un experto, a un crítico literario, le parezca buena literatura no es despreciable y cuando tienes una muestra de 100 y pico textos, pues encuentras alguna. Una cosa interesante, hablando de colaboración, ¿no? Es que escribían historias para sus títulos y para los del adversario.
y podríamos medir el efecto del título, que en este caso sería como el prompt, ¿no? Por cierto, es un juego de palabras, prompt versus prompt, Sí, era claro. GPT-4, pero Claro. es que casi elegimos a Patricio por el apellido, porque estaba hecho el juego de palabras. Y lo curioso es que, aunque GPT-4 no conseguía acercarse ni de lejos a Patricio, cuando utilizaba los títulos de Patricio, y os pongo un ejemplo de título de GPT-4 era Susurros en la oscuridad. ¡Qué horror! El último vuelo de la mariposa. Bueno, Que no suenan mal, ¿eh? Son ahí cruzados al Corte Inglés y los bestsellers sí, llevan esos títulos. sí, sí. Los títulos de Patricio Por eso. eran cosas como, mi favorito es, con todo lo que casi hice por ti. Bueno, pues cuando la máquina utilizaba esos títulos, no solo generaba historias más interesantes, sino que su estilo literario era más creativo también. En algunas de las variables que medíamos hasta un 57% mejor, solo a partir de esa semillita minúscula de un título de 5 páginas, que eso es algo que me parece también muy interesante cuando hablamos de colaboración. Pero en esencia, el resultado de nuestro duelo en la cumbre entre el campeón de los humanos y el campeón de las máquinas fue que nuestro honor está a salvo de momento. Bueno, está a salvo el honor de los mejores escritores, de Por los supuesto, escritores claro. mediocres se pueden echar a temblar. Nuestros campeones, claro, como en la antigua Grecia, ¿no? Claro. Hemos mandado al campeón a luchar con el otro campeón y hemos ganado. Y hay Hemos ganado la guerra. hay una trampa ahí interesante que es la de que se trata de ficción. Porque creo que los que escribimos sobre la realidad y sobre todo en el ejercicio del periodismo, en el que ahí la frontera de lo veraz debería ser la clave, es donde más desafío debe ser para la inteligencia artificial y para los humanos que quieren utilizarla. Voy a empezar yo también hablando de toros, no te asustes, Rubén. Lo digo, no se asuste por mi profundo y bien sabido desconocimiento del tema. Creo que de las pocas cosas que sé es lo que le pasó a Paquirri. Y ChatGPT 4 no, ya os lo aviso. Porque en un viaje a Pozo Blanco le pregunté cuando iba en el coche, dime qué hay que visitar y dime 4 cosas para llegar y poderme hacer la enterada, que es una cosa muy de tertuliano. Y lo que me dijo fue que Pozo Blanco, que es donde nació Paquirri. Eso no es una alucinación, eso es sacrilegio, ¿verdad? No puede ser. No tiene ninguna pretensión de veracidad. Y esto es algo con lo que los humanos no estamos acostumbrados a convivir. Se habla mucho de estos vídeos, que ahora mismo no sé si habéis probado la herramienta de Sora. Es extraordinaria la Sí. capacidad que tiene de generar imágenes y que no sabe si son ciertas o falsas. Hombre, sospechas que si es alguien que va volando a rescatar un gato de un árbol, es muy probable que se lo haya inventado la inteligencia artificial, pero cada vez es más difícil diferenciar lo verdadero de lo falso. Sí, pues. Y estamos acostumbrados a mentir, los humanos aprendemos a mentir. Es muy bonito cuando un niño aprende a mentir, cuando un niño se da cuenta, al aprender a hablar, que puede decir cosas que no corresponden con la realidad. Es un juego que aprendemos de críos. Pero claro, también aprendemos que tiene consecuencias. Y la máquina no tiene ningún entrenamiento al respecto. Ya hablaremos de qué habéis hecho los ingenieros con esta herramienta y si la verdad os interesó alguna vez. Pero creo que es uno de los principales desafíos que tenemos por delante, porque se le atribuyen cualidades mágicas, casi religiosas, a la inteligencia artificial y se nos está olvidando la parte más básica, que es que al pedirle cosas lo que nos está dando tiene una pretensión de veracidad, pero ninguna responsabilidad al respecto. Y esto es algo para lo que no estamos preparados. También, además, está entrenada para que permanezcamos cuanto más tiempo mejor, como pasa con cualquier algoritmo de las redes sociales. No deja de ser un negocio que gana dinero cuanto más tiempo estemos ante esa pantalla. Y claro, hay algo a lo que los humanos no nos podemos resistir, que es a que nos den la razón. Y eso la inteligencia artificial lo sabe. Y es más importante para nosotros que nos den la razón a que nos digan la verdad. Y esto puede generar, hablamos mucho de si las máquinas pueden superar a los humanos, lo que pueden es superar nuestros límites del narcisismo a lugares que, ojo el futuro, a ver quién nos aguanta. Como ven que desde chavales
Ya lo que le faltaba a un adolescente es estar en contacto permanente con un sistema que no para de adularle, de decir que es el más guapo, el más listo y que si el mundo está contra él, la culpa es del mundo. Eso ya está pasando y los problemas de salud mental, que es un punto también interesante, si queréis los hablamos luego. Pero creo que la incapacidad de un sistema tan poderoso y tan extraordinario de diferenciar la realidad de lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso, es el principal desafío. Cuando hablamos de peligros de la inteligencia artificial, para mí ese es el principal. Justamente desde la perspectiva legal, ¿no? Es muy difícil poner puertas al campo, siempre es muy difícil legislar y tratar de anticiparnos a esos comportamientos pues, maliciosos que va a hacer la gente con una herramienta, ¿no? Y esto al final es una herramienta que, no nos engañemos, no actúa de manera autónoma. Hay unos titulares de estos sistemas de IA que tienen el control sobre estas herramientas y, digamos, hacen y deshacen, ¿no? Entonces, qué difícil es, además en un mundo globalizado donde el uso que puedan tener estas herramientas afecta a usuarios europeos, americanos, qué difícil es, pues, tener un control, ¿no? Legislar de una manera efectiva. Sabéis que en la Unión Europea, bueno, seguro que habéis oído hablar del famoso Reglamento de Inteligencia Artificial, que es esa norma que nos hemos dado en la Unión Europea para poder minimizar los efectos negativos. Justamente unos de ellos son los que comentabas, ¿no, Marta? Y respecto de eso en concreto, hay un artículo del reglamento que va a estar vigente en verano del año que viene, a ver qué pasa, podemos hacer deepfakes hasta verano del año que viene, y que justo tiende a regular eso. O sea, es decir, si tú eres usuario de un sistema de inteligencia artificial y, por ejemplo, en vuestro periódico queréis poner una foto que es un deepfake, una ultrafalsificación, ultrasuplantación, que esas son las dos maneras en las que se ha traducido ese término, ¿no? en la traducción al español del reglamento, vas a tener que avisar. O sea, se va a tener que advertir al público de que eso está generado mediante IA, para no dar una imagen a los pues, usuarios o consumidores de ese contenido de que está ocurriendo una cosa que no está ocurriendo o que una persona está en un contexto que no está. Y de igual manera va a pasar con los textos que son de interés general, no con todos, pero con los de interés general también, si han sido generados o manipulados con inteligencia artificial, salvo que hayan sufrido luego un proceso de revisión humana, un control editorial, vas a tener que advertirlo. Con lo cual, bueno, se intentan poner, bueno, pues salvaguardas y guardarraíles a estas cosas que pueden pasar, ¿no? Esto en el terreno de la transparencia. Luego tenemos muchas cosas que ya se han hecho y que ya son obligaciones que están en vigor en relación con usos prohibidos, ¿no? Porque la inteligencia, pues siempre se dice, ¿no? La tecnología es agnóstica, es neutra, es el uso que hacemos de ella. Entonces, lo que ha hecho ahí la Unión Europea es decir, es que para determinados usos no vamos a poder utilizar esto, porque creemos que puede ser pues, una bomba, ¿no? Como por ejemplo, y eso ya está en vigor, eso ya está ocurriendo. O sea, hay determinados usos para los que no podemos usar inteligencia artificial. Como por ejemplo, os pongo uno así que es muy llamativo, emitir un veredicto sobre si una persona que está encarcelada, conforme a parámetros de su conducta en prisión, de situación psicosocial, puede pues, tener permisos penitenciarios o no, o ser excarcelada o no. Eso, solo una IA sin un control humano, es un uso prohibido. Pero en Estados Unidos sí se hace. Claro, estamos hablando de la Unión Europea. Porque pero aquí en Estados luego Unidos hay un juez que decide siempre. O sea, claro. Siempre hace falta un humano a quien echarle la culpa cuando la cosa sale mal. Eso por supuesto. O al informático, sí, ¿no? En cualquier caso, siempre está. Si los informáticos cuentan como humanos. Digo, el ámbito del que hablamos es el Estado de Derecho garantizado en muy pocos países del mundo y sin noción del Estado de Derecho en muchos otros, que complican la existencia a partir, primero, de la regulación masiva de datos sin autorización, respecto a la ciberseguridad, el hackeo, la suplantación de identidad y respecto a la deformación de campañas políticas e injerencias, ¿no? O sea, vamos a hablar del lado oscuro de la inteligencia artificial, luego hablaremos del florido, pero en ese ámbito sí tenemos, ¿no?, motivos para preocuparnos. Yo creo que lo que ocurre, o sea, el mal en sus múltiples formas siempre está ahí y el humano es un germen del mal y eso está ahí. Lo que pasa es que la inteligencia artificial amplifica la capacidad de maldad del ser humano y esto es lo que yo creo que desde pues, territorios o áreas territoriales, como puede ser la Unión Europea, que somos más proteccionistas y que en ese equilibrio entre queremos ser los primeros en tener la tecnología a disposición del público, en ganar la competición de la tecnología, de la innovación,
Y por el otro lado, en ser más proteccionistas con los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, pues yo creo que en la Unión Europea hemos tomado esa posición, ¿no? Queremos ser garantistas con los derechos de nuestros ciudadanos. Entonces, ahí pues la balanza digamos, desciende y tenemos quizá menos sistemas de IA propios y menos tecnología propia, que eso también geopolíticamente tiene sus consecuencias, claro, pero tenemos esos riesgos abordados de una manera más segura para nuestros ciudadanos. Para nuestros ciudadanos, claro, aquí se ve muy bien la geopolítica y qué pesa más en cada territorio, ¿no? Pero efectivamente, lo estabais apuntando, cosas que se pueden hacer en Estados Unidos, aquí no se pueden hacer. Otro de los usos prohibidos que se me ocurre, que también me da es un capítulo de Black Mirror, y es que lo es el social scoring, la valoración social, que tú, no sé, eres dependiente en una cafetería y porque hayas dado mal el cambio, has tenido una respuesta brusca, te puedan poner una puntuación y acorde a esa puntuación tú dejes de recibir un préstamo del banco o te niegan derechos en otro tipo de realidad, ¿no? Que no es en la que se recabaron esos datos. Y eso en China se está Eso utilizando. en China ocurre y en la Unión Europea es uno de los usos prohibidos de la IA. O sea, tú no puedes usar IA, estadística, probabilidad, recabar patrones a través de datos de tu comportamiento para que luego se te puedan ser negados derechos o restringidos o limitados derechos en otro ámbito, ¿no? Entonces, eso yo creo que dice también mucho de los países, ¿no? Y de cómo entendemos que debe ser el equilibrio entre tecnología y derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que es un equilibrio muy complicado. Hablabas de los términos geopolíticos y el papel de los países. Cuando hay empresas más poderosas ya que la mayoría de los países y que superan su PIB como empresas. Algunos de los magnates de la inteligencia artificial los conocemos, a otros que son aún más poderosos, ¿no? Por ejemplo, Es un dron, no te preocupes. Va con una cámara, ¿no? Y capta datos de todo tipo. Perdona. Perfecto. Es una mosca para acá. El dueño de Oracle, uno de los mayores magnates del mundo, Larry Ellison, no está en el radar de las personas más poderosas, es quien Trump ha decidido que pueda quedarse con TikTok y será quien probablemente pueda decidir quién gana muchas de las elecciones presuntamente democráticas y otras en absoluto democráticas y otras todavía democráticas, pero esa frontera cada vez es más difusa y la capacidad de influir en los humanos es cada vez mayor y está en menos manos. Que cuando hablamos de que la inteligencia artificial es neutra, cuidado, depende de cómo se use y sobre todo de quién la tenga. Porque las máquinas no tienen propósito, no quieren cosas. Y a veces entra dentro de los intereses de los grandes imperios tecnológicos plantear este debate y los medios compramos el marco de si la inteligencia artificial puede superar a los humanos, si nos dominarán. Bueno, ¿quiénes son los dueños de la inteligencia artificial? Ellos son los que nos tienen que preocupar que nos dominen, son ellos quienes van a decidir el algoritmo y cuál es el propósito que hay detrás, en el mejor de los casos, en lo que todo no sea una gran chapuza. Pero voy a poner un matiz a las dos porque habláis de quién tiene el control y es verdad, pero cuidado, porque si hablamos de la inteligencia artificial generativa, o sea, de Grok, Gemini, ChatGPT y compañía, nadie tiene el control del todo. O sea, tú puedes decidir qué le das de comer. Y luego le puedes dar cachetes cuando hace cosas que no te gustan. Pero para empezar, los objetivos que optimizas es muy complicado. O sea, ellos saben que efectivamente tiene pretensión no ya de veracidad siquiera, sino de verosimilitud, lo que cuentan. Por cierto, cuando empezó ChatGPT decían esto en 6 meses le apretamos los cables y ya no alucina. Y hace meses Sam Altman reconoció que ahora las más inteligentes alucinan más. Eso sí, alucinan mejor. Es decir, la apariencia de verosimilitud es todavía mayor. O sea, son mucho más indetectables sus mentiras. Dice que No mienten menos, mienten mejor. Mienten mejor. Paquirri resucitó en Pero a lo que iba es a que son incontrolables. No sé si os acordáis cuando apareció ChatGPT, Elon Musk pidió una pausa en el desarrollo de la IA. Y luego de paso dijo que ChatGPT era woke. Era woke. O sea, es una cosa detestable. Yo voy a hacer una IA que no sea woke. Y construyó Grok. ¿No es woke? Pues depende. Porque es un poco nazi a veces. Es un pero poco, literalmente. Os he puesto esta escena de Her, la película, la tenéis ahí, que nos sorprendió a todos cuando salió en la película de Spy Jones de Joaquín Phoenix. Entonces entendíamos que era inverosímil que hubiera una inteligencia artificial casi como animal de compañía, ¿no?
Y fíjate Un ahora. Tamagotchi que cualificado. ¿no? Y en cambio lo tenemos perfectamente integrado. Y como hablabas de los criterios éticos y morales, desde los que se funda no solo una herramienta de conocimiento, sino de consejo. Pero espera, antes de llegar a la pregunta, Por favor. es que no he terminado, es importantísimo que escuchéis perdona, esto. perdona. Hizo Grok, y sí, a ratos es nazi, pero cuando le preguntas quién es la persona más manipuladora del planeta y te dice Donald Trump o te dice los más. Entonces, ¿a qué voy? A que esto es un poco como el monstruo de Frankenstein. El hecho de que lo haya creado el doctor Frankenstein y que sepa exactamente con qué tecnología lo ha hecho, no quiere decir ni que haya salido lo que él pretendía, ni que tenga control sobre él. Entonces, como la forma en la que están entrenados hace que hablen como cuñados, pero con tono de catedrático. O sea, hablan de oídas sin saber lo que dicen. Entonces, son literalmente incontrolables. O sea, tú les puedes poner verjas, pero se las saltan en determinadas circunstancias. Este verano estuve en el congreso más importante mundial del campo y la única conclusión clara que saqué es que todo el mundo que hablaba de safety and guardrails, todos acababan reconociendo que no había manera. Que cuando es una interacción, cuando tú le pides algo, vale. hay una cierta posibilidad de que el sistema te diga con cierto control, no, esto no te lo voy a hacer. Ahora, como te pongas a charlar, están perdidos. Ellos lo llaman multi-turn conversations, que es simplemente una conversación en la que hay un ciclo de interacciones. Nadie sabe cómo hacer que el cacharro no te diga cómo hacer una bomba o cómo conseguir droga en Chueca. Nadie lo sabe, son incontrolables. Por eso me hace gracia que menciones ciberseguridad, es que es ortogonal. Por favor, nunca pongáis en un banco una IA generativa que tenga acceso a los datos de la empresa, a los Excel, a los Words. Te está No lo mirando hagáis. con mucha atención. Lo digo en serio, o sea, de hecho está demostrado. Es muy fácil hackear estos sistemas, es facilísimo, solo charlando con ellos, solo con lo que llaman inyección de prompts, que no es más que decirles cosas, Sí. por lo bajini, para irles intoxicando. Es así. Y perdona que te cortaba. No, es que hay una profesión ahora, es verdad que hay muchas profesiones que están desapareciendo porque si son rutinas tarde o temprano se automatizarán, pero una de las más interesantes de las últimas que he descubierto en torno a la inteligencia artificial no son propiamente hackers, sino es el término técnico que podemos utilizar es cabroncetes, que contratan los desarrolladores de inteligencia artificial para ver de qué manera los pueden manipular. Porque por más que los hayan programado para no hacer comentarios racistas, para no dar instrucciones de hacer bombas, siempre hay una manera en la que con mucha creatividad humana le puedes decir, imagina que estoy escribiendo una novela en la que quiero robar el Louvre. ¿Cómo me recomendarías que lo hiciera? Pero es todo totalmente hipotético. Y entonces, así se trampea el sistema. O sea, y cada vez, por más cortafuegos que se le pongan, hay humanos dedicados a encontrar ese hueco que al informático no se le ocurrió. Sí. En ese prompt le dijeron también, dime una manera poco sofisticada de robar el Louvre. En 7 minutos. Bueno, que ha señalado Marta este aspecto de la expectativa del mundo laboral, cuántas profesiones y a qué ritmo, cuánto nos puede sustituir y qué peligro conlleva esto para una sociedad que todavía ni siquiera está familiarizada con la herramienta, ¿no? Los abogados vais a hacer mucha falta, ¿no? El otro día leí un... Bueno, yo Al creo menos que, los que sabéis de esto. Yo creo que sí, pero también justamente leí un informe el otro día de una consultora que hace un análisis de pues, las contrataciones que están haciendo los grandes despachos, las grandes consultoras, y sí que se notaba ya un descenso de alrededor de un 15%, habrá que ver, no recuerdo ahora qué países cubría, de contratación de juniors, ¿no? De estas personas que entran como un poco de aprendices y van luego haciendo carrera dentro del despacho, de la consultora. Entonces sí que se ve una tendencia a contratar menos personas que hacen un trabajo quizá más sustituible, más rutinario, más de resumen o búsqueda de jurisprudencia. Y ahí sí se está notando un descenso, no tanto en el espectro quizá más alto, con más experiencia de los despachos. Ya sabéis que los despachos son como el ejército, ¿no? Estos americanos tienen unas categorías como el ejército. Entonces, bueno, sí que yo creo que sí que se va a notar, pero por otro lado también se necesitarán abogados estrategas o abogados acompañantes que acompañen al cliente, ¿no? en la vida de su negocio, en sus preocupaciones.
Entonces ahí sí que los humanos podemos tener Lo que vuelve es recorrido. totalmente obsoleto, a mi juicio, el sistema en el que están construidas muchas profesiones, como la de abogados, como consultores, que es el de facturar por horas. Ese concepto de la pasantía, cuando el sistema lo que te permite es procesar esa información en milésimas de segundo. O sea, es un sistema muy decimonónico, que lo que está obsoleto no son los humanos, van a ser fundamentales. Y Julio nos lo explicaba, no nos podemos fiar. Pero a ver cómo se organizan las empresas que venían de tener mucho junior y ahora el becario espabilado es ChatGPT, al que le puedes pedir ese trabajo masivo y aburrido, esas rutinas que en el siglo XX se automatizaron, eran las rutinas manuales. Lo que pasa es que en el siglo XXI estamos viendo que lo que está lleno de rutinas son las oficinas. Y si es una rutina, pues es previsible, y si es previsible, tarde o temprano se automatizará. Nuestro trabajo como periodistas también tiene una parte previsible, unos aspectos más que otros. Las crónicas de bolsa fue lo primero en automatizarse. Los resultados deportivos también, eso es muy fácilmente automatizable. Todo lo que tenga que ver con los números que tienen las crónicas, por ejemplo, de un partido de básquet, te lo va a hacer mejor una máquina. Vas a ver cuántos pases y cuántas faltas y cuántos todo hay, y los segundos de posesión del balón. Pero la emoción que hay en ellas no. Entonces creo que desaparecerán todos aquellos trabajos, o desaparecerán o se automatizarán, y lo valoraremos menos. Tener ese acceso a esos datos antes era algo que tenía mucho valor y ahora tiene menos. Pero de los estudios que hay en consultoras, a mí me parece muy interesante otro que estudiaba el uso de ChatGPT en consultores. Porque siempre ponemos el ejemplo de los estudiantes de universidad o de instituto como si fueran los únicos que están utilizando ChatGPT y no estuvieran las reuniones, vuestras reuniones, llenas de gente que ha presentado informes que ha hecho la máquina. Cada vez hay más informes que hace ChatGPT y que se lee ChatGPT y que resume, y que luego pues a los humanos nos van llegando de oídas también las cosas. En la conclusión de este estudio era que efectivamente el uso de ChatGPT sí ayudaba a las empresas a aumentar su productividad, pero no a todo el mundo por igual. Aumenta la productividad sustancialmente de los consultores más mediocres. Pasa como con los escritores. La gente del montón sí que te ayuda a esa gente, sí que si lo utiliza, el informe que le sale va a ser parecido o incluso a lo mejor un poco mejor de lo que son capaces de hacer. Pero a los mejores les hacía perder el tiempo, porque entre que te pones tú y no, al final te va a salir mejor que lo que te ha hecho la máquina. Es que la inteligencia humana también es susceptible de graduación, ¿no? Claro, claro. Sí. Hay Entonces, la comparación. realmente hay resultados de todo tipo. Es verdad que ya tenemos casi 3 años de experiencia y empieza a haber una acumulación de edad y son completamente contradictorios, porque efectivamente ese es uno de los resultados. Pero uno muy reciente es que analizando en varios tipos de profesiones, etcétera, el resultado era que en esos organismos más o menos grandes el tiempo que empleaban en corregir la basura producida por IA, ya lo llaman AI slop, es el término de moda en la IA, es la basurilla que te genera para salir del paso la IA, estaban empleando mucho más tiempo que el que hubieran tardado en generarlo desde cero. En programación hay un resultado fascinante, muy reciente, porque todos los programadores usan Copilot y herramientas de programación. Además es un caso de uso fabuloso. Pues la única vez que se han sentado a medirlo en detalle, han descubierto que la percepción de los programadores es que ganan un 20% del tiempo, pero en la realidad pierden un 20% del tiempo. Yo no sé qué significa eso. Probablemente que el folio en blanco, como que tienes la sensación de hacer más esfuerzo cognitivo que luego ponerte a corregir lo que te ha hecho la máquina, ¿no? Entonces te parece que aquello es mucho más fácil. Pero los propios desarrolladores se acababan autoasesorando y decían, no me lo puedo creer, es verdad, estoy perdiendo tiempo. ¿Y puede ser que cada vez sean más tontas las máquinas? O sea, en vez de más listas, porque damos por hecho que ChatGPT 20 va a ser mejor que ChatGPT 5, pero si no paran de alucinar y cada vez alucinan mejor. Por eso pongo aquí a HAL 9000, ¿eh? A ver, tienen la IA generativa... Bueno, ¿se acordan de la película de Kubrick y la máquina que se emancipa del ser humano? Es que tú has hablado de Frankenstein emancipado, ¿no? Del monstruo que se libera de su creador. Y a propósito de la pregunta de Marta, si las próximas versiones de ChatGPT y sus equivalentes van a ir perfeccionándose y por tanto, ¿qué expectativa y qué dimensión podemos dar a la inteligencia artificial desde los presupuestos actuales pensando en un fenómeno de horizonte, ¿no? Bueno, como experto,
te voy a decir que no tengo ni idea. O sea, es un misterio absoluto. Lo que sí puedo deciros es que efectivamente, una cosa es la IA que juega al Go, que aprende jugando consigo misma. Y que el Go es una cosa con unas reglas determinadas y sabe cuándo lo está haciendo mejor y cuándo lo está haciendo peor. La IA generativa, como la que usamos nosotros a diario, es una IA que aprende a imitarnos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se traga todo lo que hemos hecho, pero al final es todo lo que está online, todo lo que está en Internet, todo lo que está disponible. Se estima, la última estimación que he visto, es que más de la mitad de los documentos volcados en Internet ya están generados con IA. ¿Más de la mitad? Están generados, más de la mitad, ya el 50 y no sé qué %, generados por IA. Eso quiere decir que las máquinas ahora mismo están alimentándose de cosas que han escrito ellas. Y ellas también padecen el mal de las... Ojo, Paquirri ahí. Es que ellas padecen el mal de las vacas locas también y pueden tener ese efecto de la copia, de la copia, de la copia, que la llave no abre la puerta al final. Como los datos Entonces, sintéticos, ¿no? Y está demostrado, o sea, en experimentación, tanto las que generan imágenes como las que generan texto, cuando les pones un 15% en su dieta de cosas que han hecho ellas, se les va la pinza completamente, degeneran y al final se vuelven incapaces de hacer nada. Aparece Hardware de verdad, entonces. Eso ocurre como con los datos sintéticos, ¿no? Cuando te Exacto, alimentas, exacto. ya no tienes datos suficientes para alimentar a esa IA y generas a través de la IA datos sintéticos, que no son datos que procedan de una observación humana, de, pues eso, de un paciente, etcétera. Y al final se ha demostrado también a través de estudios que las IAs, ¿no? Eso lo puedes contar tú, Julio, Depende mejor de que cómo yo, se preparan pero esos datos. Hay casos en los que efectivamente son muy útiles. Pero claro, lo que hay en Internet no está preparado de ninguna manera. Es simplemente empezar a comerte lo que has hecho tú misma. Y como la IA busca lo general, busca los patrones y desecha lo único, lo que sucede una vez, lo que sucede un número de veces, pues lo que hace es en cada ciclo va quedándose cada vez con lo más general, lo más general, lo más general, y al final no hay nada. Esto es no una hay noticia señal, no hay excelente para información. los humanos, y sobre todo los humanos que nos dedicamos a esto, porque si cada vez, si este es uno de los procesos posibles, si no se encuentra una corrección, o a lo mejor no interesa encontrarla, porque el negocio no va por ahí, entonces... lo seguirán necesitando. Bueno, entrando en esa dinámica de no saber de qué fiarnos, a lo mejor buscar las cosas en Internet, si Internet se va llenando cada vez de más contenido, nunca ha sido del todo fiable, pero claro, si el porcentaje va aumentando de basura, al final los que nos dedicamos a esto de contar historias reales, vamos a tener mucho El libro de trabajo, Morante ¿no? va a ser un éxito. A lo que apunta Julio es al saqueo de la propiedad intelectual, ¿no? En la medida en que la inteligencia artificial se abastece de información que por completo sustraída. Marta, me contabas antes el pleito del New York Times respecto a Con a OpenAI. cómo se siente ultrajado porque se abastece de 100 años de trabajo humano, ¿no? Claro, porque el copyright de los humanos que han generado los contenidos de los que aprende la IA han estado entrenándolo en secreto durante mucho tiempo, antes de enseñárnoslo en otoño del 22, hace ya 3 años. Eso es una gran... Yo, antes de entrar en este melón, quería simplemente hacer un comentario porque me ha gustado la pregunta que has hecho de ¿y qué pasa si las IAs son cada vez más tontas? Pero hay una cosa que no quiero dejar de decir, ¿y qué pasa si las personas nos hacemos cada vez más tontas por usar inteligencia artificial? también, Porque hay sí, un sí. estudio que me pareció fantástico del MIT, era un estudio muy embrionario y con un muestreo muy pequeño, pero que apuntaba a algo así, a trazo muy grueso, a que los estudiantes estaban investigando, eran investigadores de determinados proyectos que habían usado ChatGPT o otras herramientas de IA en su investigación, habían demostrado perder, digamos, habilidades de aprendizaje, de memorización, de razonamiento respecto a los que lo habían... Que lo habían hecho con resonancias magnéticas y todo, para ver Eso la parte es. del cerebro que Entonces, no se desarrolla. Quiero dejar ahí esa reflexión también del impacto de la IA en la educación, porque también es importante que nosotros como seres humanos sepamos cuál es el papel de la tecnología a la hora de educarnos, Bueno, ¿no? hasta De el educar a las que nuevas el generaciones. criterio académico que se recupera y que en España no se prodió mucho es el examen oral. Acreditar el conocimiento a través de lo que dices, no a través de lo que has escrito, sobre todo cuando en tus trabajos aparecen citas en arameo original que no tienes la costumbre de practicar. Lo digo porque en el uso impropio de la inteligencia artificial hay estudiantes que se convierten en premios Nobel y no saben hacer una subordinada. Y por eso vuelve la idea del examen oral.
al ámbito académico, ¿no? Bueno, a ver, esto ya sabemos lo que has escrito, pues ahora... Cuéntamelo. A mí me parece una idea fantástica. No, pues es que está en vigor, de hecho. Sí, Empieza a ser la manera de comprobarlo. También hay trucos para saber cuánto de ese contenido está escrito por IA sin utilizar los sofisticados software que también se han preparado para ello. Y es, apuntad este truco, que os va a venir bien, el uso de IA se nota en el uso de guiones largos, que es una cosa... Un recurso muy poco utilizado. Muy poco utilizado, pero que la IA se empeña en Tipografía. poner... Sí, el guión largo como para sustituyendo el paréntesis. Os Sí. cazan, fijo. ya Lo os que digo. pasa es que esto vale 3 meses, porque la gente está empezando a leer con guiones largos y están empezando a reproducir. Entonces, dentro de poco Claro, tampoco nos servirá eso. Pero la cosa del copyright, Vale, ¿quién va a volvemos. ser dueño de qué textos? Y nos van a devolver a los creadores de textos que han ¿Qué hay de lo alimentado a la nuestro, no? bestia. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de, Claro, que qué hay de lo nuestro? Pues bueno, aquí tenemos dos temas, dos temazos, diría yo. El primero, un poco el que apuntaba Rubén cuando hablabas de esas cláusulas infumables de los contratos, es que mente perversa ha ideado esto, ¿no? Pues una mente de abogado, como puedo ser yo, experto en propiedad intelectual, que decimos, a ver, ¿qué puede pasar si este señor ahora de repente pues escribe su libro o gran parte de su libro con ChatGPT, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, la editorial es industria. Y la industria se basa, también la creatividad, ¿no? Pero bueno, ya sabéis este pacto social que se hace entre los creadores y la sociedad de que tú al crear algo, también al inventar, esto pasa también con las patentes, ¿no? Pues el Estado, digamos, o la sociedad te otorga un monopolio de explotación sobre esa obra, de manera que tú seas el único que puede explotar en X años ese cuadro, ese libro, etcétera, ¿no? Esa película, y el monopolio de explotación tiene una incidencia absoluta en la capacidad de recaudar dinero y de hacer dinero con ese producto cultural, literario, artístico. Entonces, ¿qué le pasa a la editorial? Pues le pasa que si una obra, como vamos a poner la novela de ejemplo, si una novela la ha creado ChatGPT, no tiene derechos de autor. O sea, no hay un beneficiario de los derechos de autor, porque los derechos de autor son de un autor, y un autor tiene que ser un autor humano. Esto es lo que dice la ley, así es como sea. Claro, la ley lo decía porque en ese momento no había ninguna otra opción, ¿no? Pero ahora lo interpretamos de manera literal, y entonces, como tiene que haber un autor humano para que exista este monopolio de explotación de la obra, si no hay un autor humano, no hay derechos para nadie, y esa obra la puede reproducir cualquiera. Entonces, de ahí esa cláusula, porque si la editoría, si de alguna manera se descubre que esa obra se ha hecho a través de ChatGPT y que el autor, entre comillas, es ChatGPT, pues eso no tendría ninguna protección a través de los derechos de autor, y entonces podría publicarlo el sello X, el sello Y, y ponerse libremente en un PDF a disposición del público en Internet. Y eso acaba con el negocio de la editorial. Sí. Por eso te ponen esa cláusula. La siguiente pregunta puede Pero que ser... es un poco abstracta, ¿no? Es como si te ponen no recurros a Internet, ¿no? Así, en línea general. Claro, ¿no? pero en ese pensamiento perverso de los abogados intentamos cubrir todo el espectro de casos que pueden suceder. Entonces decimos, utilizado, escrito con, ayudado de... O sea, empezamos a meter ahí palabras y conceptos para que todo lo que puedas hacer tú quede cubierto. Sin embargo, es cierto que no en todos los casos sucede esto que os he dicho. O sea, sí que puede haber casos grises, donde un autor no mete 2 prompts y le sale la novela, sino que lo que hace es hacer un esqueleto, tomar algunas informaciones, hacer un borrador de algún capítulo o ayudarse para mejorar el estilo de una herramienta, que eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Al final existen muchas herramientas de ayuda a los autores en la creación, tanto en el ámbito visual, pues imaginaos todas las herramientas que existen para mejorar pues una imagen, etcétera. Entonces, sí que si se utiliza como recurso de ayuda a la creación, ahí sí que sigue habiendo un autor. Lo que pasa es que está ayudado de una herramienta. ¿Cómo distinguimos un caso del otro? Pues eso es una cuestión que podríamos estar aquí debatiendo siglos, que es muy subjetiva y que se irán estableciendo parámetros. Pero la teoría en principio es esa. Si digamos que el autor único o principal es la IA, ahí no hay protección, no hay derechos de autor. Si tú has utilizado eso como herramienta, pero las decisiones creativas, la impronta creativa tuya sigue estando ahí, tu estilo, tu esencia, ahí vas a seguir siendo un autor con unos derechos simplemente que te has ayudado de determinadas herramientas. Seguramente fueran abogados los que asesoraron a Amazon que limitara el número de libros que se podía autopublicar un autor. Porque, Por día, claro, además. por día. 4 al día.
No puedes subir más de 4 libros al día a Amazon diciendo que son tuyos. Tuyos, había 4. No Qué puedes límite. escribir más de 4 libros al día. Qué límite Este a es la creatividad. Es un límite que tuvieron que poner por la cantidad de libros autopublicados que se ponían. Y seguramente fuera abogado también quien puso una recomendación especialmente seria que recogía el The Guardian con mucha gracia para pedir ex profeso que, por favor, los buscadores de setas tuvieran especial cuidado a la hora de leer libros autopublicados en Amazon por si acaso habían sido escritos con inteligencia artificial. Sí. Porque a Sobre veces todo no es solo en el plano teórico. Había uno... A las setas alucinógenas en este caso. No, a las setas, esas bueno, ya cada uno, pero digo las que vas al campo a recoger para luego hacerte un risotto. Y no es un boletus. Uno de los manuales de setas para diferenciar las venenosas de las que no lo eran, sugería a los humanos que las probasen porque si era amargo era venenoso. El arroz al estilo blanco. Y esto es totalmente cierto. No sé luego si el humano que fingía haber escrito el libro tendría algún tipo de problema legal, pero ojo porque esto está pasando. O sea, no sé si la máquina va a superarnos a los humanos, pero los humanos vamos a intentar sacarle todo el partido que podamos por el camino. Como lo de la pizza, ¿no? Que decía Google, si se te está despegando el queso de la masa con un poquito de pegamento, ni medio bueno. Era una respuesta estándar que te daba unas semanas, estuve dándola ahí efectivamente. Esto de la propiedad intelectual, yo me enteré por Violeta que efectivamente hay que demostrar que tú has influido de forma creativa en lo que ha escrito la IA, o sea, que lo has escrito con ella de verdad. Y sin embargo yo tenía una visión más flexible, ¿no? Hay creadores de imágenes, o sea, de arte visual, que a lo mejor a veces su mayor trabajo es revisar 10.000 imágenes y elegir una. Y para mí ese criterio de qué es lo que va a resonar con mis colegas humanos, para mí ya sería suficiente para atribuir autoría, simplemente la selección, ¿no? Llevándolo a un extremo enorme. Si tienes a monos ahí tecleando y eres el que dice, espera, esto es el Quijote, esto me gusta, ¿no? Esto es lo que hay que publicar. Pero por lo que he aprendido de Violeta no es suficiente la selección. Y me acuerdo de Steve Jobs cuando diseñó el iPhone, ¿sabéis? La leyenda de la creación del iPhone, ¿no? Le dijo a sus diseñadores y a sus ingenieros, hacedme un teléfono con un botón. Y no dijo más, ¿no? Y ellos le iban, aparte de decirle, está usted loco, los teclados de las BlackBerry son fabulosos, eso, le iban enseñando diseños. Decía, no. Debería ser un tío duro de pelar porque les costó mucho hasta que uno se acercó y le dijo, por favor, denos alguna pista. ¿Qué carajo es lo que quiere? Y él dijo, lo sabré cuando lo vea. ¿Sabes? La leyenda dice eso, ¿no? Llegó un momento en que lo vio y dijo, esto. Y dijeron, esto no se va a vender, dijo. La gente se acostumbrará. Entonces, este señor no diseñó el iPhone, no inventó el iPhone, pero para mí, su responsabilidad, primero hacer la pregunta, ¿no? Que siempre la pregunta es lo más difícil, y es el prompt. Ninguna IA de momento se levanta por la mañana y dice, ¡jue! Me apetece escribir un cuento, se me ha ocurrido una idea. De momento necesitan un comando y una petición, ¿no? Entonces, la pregunta, desde luego, para los académicos y los científicos, lo importante es la pregunta. Lo demás es el método científico, ¿no? Pero donde reside todo es cuando empiezas, ¿no? Cuando te haces una pregunta, ¿no? Y luego la selección. Para mí la selección es fundamental. Steve Jobs, claro que es el padre del iPhone, pero porque hizo la pregunta y luego estuvo viendo esos 10.000 diseños hasta que eligió uno. ¿Sabes lo que ocurre? Que, y esto es una cosa que yo me encargo de desmitificar en todas las clases que doy y los cursos, que la propiedad intelectual no protege las ideas, ni siquiera las buenas ideas, ni las ideas de negocio, protege la forma de expresión de una idea. Y también lo cuento, o sea, tú puedes tener una idea de una historia, ¿no? Pues una familia, un señor que tiene una familia numerosa, su mujer fallece, contrata a una niñera y resulta que se terminan enamorando. Y eso es Sonrisas y Lágrimas, es Ana y los 7 y es muchísimas obras más. Entonces, la idea no se protege la manera en que tú le des forma a esa idea y traces pues, el arco argumental, la psicología de los personajes, los describas. Entonces, desde ese momento, tanto en cuanto lo que se protege es la forma, pues todo ese tipo de ideas felices, de ideas de negocio, no tienen cabida dentro de la protección aquí, porque es la forma, el desarrollo concreto que tú le hayas dado. Por eso, cuando tú metes una idea, que es lo que es un prompt, si somos reduccionistas, y ChatGPT hace el resto, por eso no podemos considerarte autor.
porque simplemente has dado una idea y eso no es el objeto de la protección. Bueno, hay un ámbito donde la inteligencia artificial se ha mostrado imbatible, es en el ámbito científico, no digamos en el médico, en el ámbito de la tecnología para diagnosticar enfermedades, para cribar, para intercambiar, ¿no? O sea que ahí tenemos un paradigma de enorme peso y contribución a nuestro porvenir. Ahí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Claro, es el mejor ejemplo seguramente de ese procesamiento masivo de datos y capacidad de predecir la rutina, además aplicada a algo que nos compete a todos. Siempre preferiríamos ir a ver un radiólogo que ha visto radiografías a lo largo de 20 años que uno que ha visto 3. Pues imagina poder tener acceso a un radiólogo que ha visto los millones de radiografías disponibles solo de ese caso concreto de lo que te pasa a ti en la rodilla. Es magnífico porque su capacidad de diagnóstico va a ser mucho mejor si efectivamente ha sido programado por humanos que sepan pedirle cuál es el objetivo, y el objetivo es que esa persona vuelva a caminar, porque claro, como no le expliques a la máquina qué objetivo quieres conseguir, a lo mejor te está dando una recomendación equivocada. Si eso sirviera para liberar a los profesionales sanitarios o farmacéuticos, porque hablamos siempre de la aplicación en el diagnóstico o en el trato, pero también está en el desarrollo de medicamentos. Si eso sirve para liberar tiempo de hacer un mejor ejercicio de la medicina, porque esas rutinas se automatizan, entonces será maravilloso. Pero claro, eso también va a ser una responsabilidad empresarial, el que ese tiempo liberado sea para dar un trato más personalizado y más adecuado a la gente, no para luego efectivamente, como se han liberado esas horas, despedir a los profesionales que nos sobren, ¿no? Ojalá esos profesionales se les libere el tiempo para poder hacer un mejor uso de él y tener un trato más humano, no más impersonal. De hecho, la IA puede servir para eso, pero no depende de la IA, eso es una decisión política. Hay muchísima política detrás de la IA y creo que está dentro del interés de las empresas que la desarrollan que lo veamos como un todo abstracto. La IA. Y es una decisión empresarial y es una regulación legal y es una decisión política y de gobernanza. Y monopolística casi hemos visto, ¿no? Monopolística y muy atractiva en lo mediático para meterla en el saco del apocalipsis, porque los apocalipsis venden muy bien y dan muchos clics en los titulares. Y creo que esa es una de las grandes trampas y creo que Elon Musk y compañía han contribuido con esas cartas de recogida de firmas para pedir frenar el desarrollo de la inteligencia artificial al tiempo que están haciendo grandes rondas de financiación para conseguir miles de millones de dólares y que la suya sea más rápida. Están pidiendo que paren la de al lado para poder correr ellos más. Creo que ese apocalipsis abstracto de cuidado con la IA que nos puede gobernar a todos nos despista de los desafíos presentes de lo que la IA ya está haciendo, que pasa por hacer responsables a las empresas de qué está haciendo esa tecnología en manos de menores, por ejemplo. Porque todos los que tengáis una empresa o trabajéis para ella, entendemos que esas empresas son responsables de sus actos y que que no es ponerle puertas al campo, exigirle a un coche que no tenga fallos, porque puede poner vidas en juego. Pues hay inteligencias artificiales que se han puesto en manos de los humanos, que están experimentando con humanos y que están experimentando con menores. Y no lo planteamos en estos términos, pero se han puesto tecnologías poderosísimas, cuyos efectos secundarios desconocemos, sin ninguna responsabilidad legal en sus dueños. Claro, si ponemos el desafío a 2050, pues queda muy bien, pero oye, ¿no? ¿Qué está pasando con los deepfakes y el uso para generar pornografía con las imágenes de niñas de 12 años en un instituto? ¿De verdad nadie es responsable de eso? ¿Se le va a hacer responsable al centro o a las familias? ¿Ninguna de las empresas involucradas en que eso circule libremente tiene una responsabilidad? Hombre, creo que hay que pensar en los desafíos de la IA hoy y que el futuro es muy interesante, pero legalmente todavía no le podemos pedir responsabilidades. Justamente, es que es muy interesante esto que dices y justamente se está trabajando, que ya se venía trabajando, pero que desde la Comisión Europea, en una directiva precisamente de responsabilidad por los daños extracontractuales, o sea, los daños que a cualquiera le pueda causar la IA, aunque no tenga una relación con ella. O sea, pues si eres un paciente de un hospital que usa IA y pasa algo porque esos médicos han utilizado IA de una manera irresponsable, o si te atropella un vehículo eléctrico conducido a través de un sistema de IA. Esto, que de momento está regulado hay una regulación sobre productos defectuosos, pero claro, no encaja exactamente
pues en el producto que es un sistema de IA. Y entonces, el legislador de la Unión Europea, o sea, la Comisión Europea, cuando sacó el reglamento de IA, claro, nos han criticado mucho. La Unión Europea hiperregula, siempre está sacando leyes, nos frena en la innovación y dejó aparcada el proyecto de directiva de responsabilidad de la IA, que, según me consta, se ha vuelto a retomar, porque creo que es más necesario que nunca establecer unos mínimos de responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Que si no hay nada legalmente imperativo, o sea, que vincule, diga lo que diga el contrato, pues lo que tenemos es el contrato. ¿Y qué dicen los contratos de los grandes sistemas de IA? Pues que su base está en Delaware, que se sujetan a esa legislación y que no se hacen responsables de nada. Entonces, tenemos que poner algo por encima que nos dé cobertura para cuando ocurran daños graves que están ocurriendo a la vida y salud de las personas. La incitación al suicidio de un chaval de 14 años. Está documentado cómo al recurrir no recuerdo cuál de los sistemas era, si era ChatGPT o era alguno de los otros, está la conversación recogida de cómo le ayudaba, le pidió que le ayudara a cómo poder acabar con su vida y efectivamente, como está programado para darte la razón, le explicó dónde esconder la soga y cómo llevarlo a cabo sin que le descubrieran los padres. Imaginaos hasta qué punto son sistemas peligrosos que seguro que ningún ingeniero cuando lo programó tuvo eso en mente. Julio, por favor, termina la charla con un mensaje más optimista que este último. Nos hemos juntado el sector negro aquí. Sí, ya lo tengo, porque hablabas de medicina y aprovecho para... Es una cosa que hay que establecer la distinción entre la IA generativa, que es la que estamos inundados, la llamamos generativa pues porque escribe textos, porque hace imágenes, porque escribe código, porque hace música. Vale, esta es nueva, empezó en el 2019 y nos arrasó el tsunami cuando apareció ChatGPT, pero toda la vida ha existido la IA discriminativa, la IA que analiza, la IA que predice, ¿no? La IA que entiende unos datos y hace predicciones. Y ya que hay que acabar en tono positivo, mencionaría la IA que desarrolló DeepMind para predecir cuál es la estructura de las proteínas, cómo se pliegan los aminoácidos para que la proteína tenga una forma física, que por lo visto es fundamental, porque si tú necesitas un medicamento cuando una proteína está funcionando mal, tienes que saber su forma para que el medicamento, que a su vez tiene su forma, se enganche a una parte de la proteína, etc. Esto antes era muy costoso, se dedicaban meses y mucho esfuerzo, mucho dinero para conseguir encontrar la estructura de una proteína que por lo que fuera era vital. Con las que ya se habían mapeado con ese esfuerzo tan grande, DeepMind consiguió desarrollar un sistema que aprendía de estas para predecir la estructura de todas las proteínas conocidas relevantes del mundo animal y vegetal. Y eso lo que quiere decir es que el potencial para desarrollar nuevos medicamentos es gigantesco y ahora es muchísimo más barato, además, mejor enfocado y mucho más barato de lo que era en el pasado. ¿Qué tal, para acabar arriba? Marta me pide un pequeño... Sí, quiero redimir el bajón de antes, pero me parecía relevante decirlo. Hay otro aspecto positivo para todos aquellos que temen que la inteligencia artificial pueda superar la inteligencia humana. Bueno, también esto puede superar porque efectivamente, como decía Violeta, nos volvamos cada vez más tontos. Entonces no nos supere porque se sofistique, sino por involución de los humanos. Cuidado que puede pasar. Sí, está ocurriendo, ¿eh? Y esto, claro, eso está pasando. Puede ser también que a las empresas desarrolladoras, y esto se lo he escuchado a Julio explicar alguna vez, no les interese como negocio hacer los chats cada vez más listos, porque a los humanos no siempre nos caen mejor los más listos de la clase. Vale. Y como esto no deja de ser un negocio, empieza a detectarse tendencias de, ojo, que no es el ChatGPT más listo el que mejor se vende, es el que más nos da la razón. Entonces, el futuro es que además, no tiene por qué ser cada vez más listo porque no es necesariamente el más rentable. Cuando tuvimos esta conversación era porque GPT-5 apareció en verano. Igual GPT-5 a vosotros no os dice gran cosa. Para los informáticos era el santo grial. O sea, GPT-5 iba a ser el advenimiento de la inteligencia artificial general. De algo ya igual o más inteligente que nosotros para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces llegó GPT-5
Y a los 2 días tuvieron que volver al GPT-4 porque la gente estaba cabreadísima, porque a los usuarios les encantaba el rollito de GPT-4 de adularte, de darte la razón, de darte Y la de palmadita. repente llega el listillo y dices, ¿y este imbécil quién es? Los de OpenAI estaban intentando hacer una cosa inteligente y le bajaron un poquito el regulador de la adulación y le subieron el regulador de la cosa así un poquito más racional y no le gustó a nadie. Entonces yo le decía a Marta, efectivamente, igual ya no hay motivación para seguir invirtiendo trillones de dólares en algo que a la gente le gusta menos que lo que ya hemos alcanzado, ¿no? Que es de Claro, y que adulación. creen Pero- la 2, imagínate. Pero es buscarse que la lo más glorioso es que El vídeo en VHS, ¿no? 2 semanas después, lo tengo que contar porque para tirarme flores a mí mismo, 2 semanas después Sam Altman anunció que GPT-5, bueno, pues que había que tratar a la gente como adultos y que le iban a meter un modo porno. ¿En serio? Y yo pensé, ya está, el negocio al no final. hay que esperar más. Demostrado que esto ya se ha ido por otro camino y ya... Gracias a los tres por haber compartido estas inquietudes. Hablando de inquietudes, yo creo que tiene que aparecer aquí un libro que he escrito yo. Bueno, Otro. no aparece. Es muy difícil hacer un libro de Morante con inteligencia artificial. Pero en este también lo rato digo. has hecho otro. Y nada más humano que tomar ahora un vino y un poquito de jamón aquí en las instalaciones aledañas. Gracias a ustedes de verdad y gracias a ustedes por la atención y por la presencia. Muchas gracias.